Hoy voy a hablar de anatomía faríngea y hacer unos repasos también de la embriología. Ya sé que es algo que a esta altura muchos ya sabemos, o al menos deberíamos saber, pero está bueno hacer unos repasos, algunos detalles, cosas que capaz uno se va olvidando si no las repasa, y a veces está bueno repasar para la práctica cotidiana, como voy a remarcar un par de datos clave. ¿Qué es la faringe? Como introducción. La faringe no es más que un canal abierto hacia adelante. Es como si fuera un tubo que lo abrimos hacia adelante y hacia adelante tenemos, como vemos acá, la abertura de la nasofaringe, de las fosas nasales, de la cavidad oral y de la laringe. Aproximadamente 14 centímetros. No hay que repasar las alturas, son muy variables, pero lo que sí es importante destacar es que esta es la encrucijada digestiva. Es el lugar del entrecruzamiento de la vía aérea, representada por las fosas nasales y la laringe, y el tubo digestivo, representado por la cavidad oral y el esófago. La faringe, justamente por esta función de ser la encrucijada aerodigestiva, tiene una muy importante función del tubo digestivo, vía aérea, y la protección de la vía aérea, de que por más de que esté en el medio de ambas vías, no se entrecruce, que el alimento no vaya a la vía aérea, como después vamos a ver. La faringe está situada a nivel de la cabeza y del cuello, y la vamos a ver entre lo que es la base del cráneo, como límite superior, y hacia inferior, algo que hay que destacar. Por más de que el límite superior sea algo fijo, que esté en la base del cráneo, el límite inferior va a ser móvil. No es algo muy tajante su límite inferior, lo vamos a encontrar en C5, C6, C7, porque cuando delutimos, por ejemplo, puede variar su altura, ya que es, como dije, es un tubo músculo membranoso, o sea, va a estar en movimiento continuo. Como dije, funciones muy importantes de la faringe: actúa en la respiración, en la deglución y también lo que es la resonancia de la voz. Funciona como cámara de resonancia. Nuestra voz está dada en gran parte por la faringe y también las cavidades nasales, no solamente por lo que es la laringe. Entonces, ¿qué pasa si falla su función? Vamos a tener cuadros clínicos como los que tenemos acá a la derecha: disnea, tos, ahogamiento, aspiración, sensación de cuerpo extraño o globus, disfagia o dinofagia, regurgitación nasal, voz nasal, alteraciones de la voz. Para entender bien cómo funciona todo esto, cómo surgen estas alteraciones patológicas, está bueno repasar un poco cómo es la función normal de la faringe, sin patología. Entonces, vamos a repasar lo que es la anatomía básica de la faringe, un poco de anatomía quirúrgica, un repaso por imágenes, algo de su función, y la embriología y sus recelos embrionarios. Más adelante, el doctor Marcelo Rodríguez nos va a hablar también su parte endoscópica. Entonces, la faringe, como ya dije, está limitada hacia arriba por la base del cráneo, a nivel occipital y de fenoides, a nivel del base de fenoides, y hacia abajo es móvil. Va a estar dividida en tres sectores. Según sus relaciones anteriores, la vamos a poder dividir en nasofaringe, orofaringe o hipofaringe, según esté relacionada con cavidades nasales, cavidad oral o laringe. ¿Cuál es el límite entre cada una? El límite a veces puede ser un poco arbitrario. Entre la nasofaringe y la orofaringe vamos a tener como límite al velo del paladar. Lo único, el velo del paladar es móvil, a veces está más horizontalizado, más vertical, según estamos haciendo una función deglutoria o de respiración, pero como un límite fijo, más inmutable, tenemos a lo que es el paladar duro, que es la línea horizontal que pasa por el paladar duro, justo por encima del atlas. Después tenemos, como dije, la orofaringe, y como límite entre la orofaringe y la hipofaringe, según la bibliografía puede variar, pero tenemos accidentes anatómicos como son el ilioides, base de lengua o epiglotis. Para inferior, ¿cómo se continúa la faringe? Se va a continuar en el esófago. El límite inferior de la faringe va a ser el borde inferior del cartílago cricoides, donde va a estar el esfínter superior del esófago. En vista endoscópica nos haría una circunferencia concéntrica, esto mismo. Entonces, después de esta breve introducción, ¿cómo está conformada la faringe? La faringe va a estar conformada por distintas capas. En la capa más superficial vamos a tener su epitelio. El epitelio
no es muy distinto de la zona aledaña que comparte. A nivel de la nasofaringe vamos a tener un epitelio ciliado, estratificado cilíndrico, perdón, que es el mismo de las fosas nasales. Y a nivel de orofaringe y laringofaringe vamos a tener el mismo que la cavidad oral, más adaptado para ser más rugoso y para adaptarse al roce del alimento que pasa por acá. Va a ser un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Pero esto es mucha histología, así que vamos a ir más a anatomía. La siguiente capa de la faringe importante va a ser la capa muscular de los constrictores. Los constrictores vamos a tener el superior, el medio y el inferior. Se escribió mucho acerca de estos constrictores, pero voy a ponerlo simple. La función de los constrictores va a ser movilizar el bolo alimenticio de la cavidad oral hacia el esófago. También un poco van a elevar la faringe y disminuir su diámetro de forma concéntrica. Acá tenemos una vista lateral de los constrictores, y esto es una vista desde posterior, que la mitad derecha fue abierta haciendo una incisión media. Entonces, como pantallazo general de los constrictores, el inferior va a insertarse con 2 fascículos a los 2 cartílagos de la laringe. El constrictor medio con 2 fascículos va a insertarse a cada asta del ilioides, y el constrictor superior va a insertarse en la apófisis pterigoides y en esta lista de estructuras que conforman el límite con la cavidad oral, sin entrar en detalle. Acá lo vemos en esta vista desde posterior, vemos al constrictor superior, al medio y al inferior, y vamos a ver que están superpuestos en capas, como si fuera una teja. El inferior sobre el medio y el medio sobre el superior. Otros músculos que tiene la faringe son algunos que llamamos elevadores o extrínsecos, que tenemos al estilofaringeo, viene de las tiroides hacia la faringe, que predominantemente se va a insertar sobre la epiglotis, por dentro, como vemos acá, en esta vista interna, y también sobre el cartílago tiroides, y el palatofaringeo, que lo vemos acá, enviando un fascículo hacia la pared faríngea desde el velo del paladar. Estos tienen función más elevadora, tienen una función más inespecífica, si se puede decir. Entonces, vamos a ver las distintas capas, como ya dije, son la mucosa y los músculos constrictores. Acá tenemos un corte histológico representativo de la faringe. En el medio, entre la mucosa y los músculos constrictores, vamos a tener a la fascia faringo-basilar, que es un tejido conectivo bastante laxo, acá también con un poco de tejido graso puede estar, que no tiene bastante importancia, la fascia faringo-basilar, en aplicación clínica, y por fuera de los constrictores vamos a tener la fascia perifaringea o bucofaringea. Es como cualquier fascia de cualquier músculo. Por esta fascia van a transcurrir arterias, venas, nervios. Acá una vista más esquemática de un corte axial, acá a nivel de la amígdala, por ejemplo, vamos a tener a la mucosa, todo revistiendo toda la cara interna, una fascia que recubre la parte superficial del músculo, la fascia faringo-basilar, la capa muscular y la fascia perifaringea, por fuera. Después tenemos a las relaciones extrínsecas de la faringe. Una aclaración que hay que hacer, como lo vemos acá, no en todos lados hay músculo en la faringe. Hay espacios que no tienen ningún músculo, y estos espacios son justamente espacios por los cuales van a transcurrir elementos vasculares o nerviosos. Estos son los que son llamados hiatos. Entonces, vamos a tener entre el constrictor superior y el medio, el hiato superior, donde va a ingresar el nervio glosofaríngeo, que después vamos a ver que tiene relación con la amígdala. Va a estar también el ligamento estiloioideo, y por acá también va a ingresar el músculo estilofaríngeo. Después vamos a tener un hiato medio, que va a estar entre el constrictor medio y el inferior, que por acá vamos a tener al ramo interno del nervio laríngeo superior, y también a los vasos laríngeos, que son ramas de los vasos tiroideos superiores. Y después, en el hiato inferior, vamos a encontrar al ramo externo del nervio laríngeo superior. Acá lo podemos ver en esta vista, que esto importa como son reparos para lo que es anatomía laríngea. Acá tenemos entre el constrictor medio y el inferior, al ramo interno del nervio laríngeo superior, entrando por acá, y como reparo para el ramo interno, el externo del nervio laríngeo superior, entre los 2 fascículos del constrictor inferior.
el que van al cartílago tiroides y el que van al cartílago cricoides. Otras relaciones vasculonerviosas que van a tener los constrictores, una de las más importantes que me parece remarcar, va a ser el nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente, ya sabemos que va a estar en el ángulo conformado entre el esófago y la tráquea, especialmente se marca más en el lado izquierdo este sitio, pero otro reparo para encontrar el nervio laríngeo recurrente va a ser profundizándose por debajo del constrictor inferior, que acá lo vemos ingresando profundamente al constrictor inferior, también dando ramos nerviosos a la musculatura faríngea, lo vemos. Y como otro dato, entre los fascículos del constrictor medio se va a encontrar a la arteria lingual. Bueno, esto de recién fue casi todo lo que es estructura de faringe, la parte más anatómica de cómo está conformada. Pero es muy importante destacar las divisiones de la faringe, que esto sí es algo más de nuestra práctica cotidiana. Esto sí es conocimiento frecuente nuestro. A nivel del cabum, vamos a encontrar como principal accidente anatómico a la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Esto es una vista, corte sagital, acá vemos la pared lateral del cabum. Acá vamos a tener al pliegue salpingo faríngeo, que desciende desde la parte posterior de la trompa auditiva hacia la faringe, se pierde en la pared lateral de la faringe. Después, el pliegue salpingo palatino, que viene por debajo de la trompa auditiva. Cada uno de estos pliegues va a tener un músculo. Va a haber un músculo un poco desarrollado en esta parte posterior, que es el músculo salpingo faríngeo, de escasa importancia. Y en esta parte, en lo que es el salpingo palatino, vamos a tener lo que es el músculo elevador del velo del paladar. Nos va a generar ese relieve. Todo lo que es la abertura faríngea de la trompa auditiva va a conformar lo que es el rodete tubárico. Es la impronta que hace el cartílago de la trompa auditiva a nivel de la nasofaringe. Como accidente anatómico relevante, por detrás de este rodete tubárico, por detrás del cartílago de la trompa auditiva, vamos a tener al receso faríngeo, o fosita de Rosenmüller, que justamente en este receso se nos esconde de la vista y es difícil de inspeccionar directamente. Otro accidente que tenemos, ya en contacto con lo que es basiefenoides o el hueso occipital, es al adenoides. Lo que es la tonsila faríngea o adenoides, esto ya es una vista endoscópica, esto es un adulto, que en un adulto ya va a estar un poco atrofiado, y generalmente se le hace un surco medio, que después voy a remarcar su importancia. En cuanto a orofaringe, acá fíjense que no estoy poniendo orofaringe y nada más, estoy poniendo orofaringe en la práctica. La orofaringe en la práctica está conformado por la amígdala palatina, el paladar blando, base de lengua, valéculas y la pared posterior de faringe. ¿Por qué estoy hablando de orofaringe en la práctica? Porque típicamente estas otras estructuras no se consideraban anatómicamente parte de la faringe. El velo del paladar, la amígdala, base de lengua y valéculas se les consideraba como algo aparte, algo distinto a lo que es la faringe. Entonces típicamente se consideraba anatómicamente a la faringe lo que son sus paredes, o sea, su pared posterior y sus paredes laterales. Pero en la práctica clínica vamos a considerar a todo esto como la orofaringe. Es más, en lo que son las clasificaciones oncológicas, los TNM, consideramos a todo esto como la orofaringe. Por eso me es importante hacer esta distinción, porque la base de lengua, en realidad es de la lengua, pero en la práctica clínica lo vamos a considerar orofaringe. Orofaringe, lo que más hay que destacar son los pilares del velo del paladar. Tenemos un pilar anterior y un pilar posterior. En el pilar anterior vamos a tener al músculo palatogloso, y en el pilar posterior vamos a tener al músculo palatofaríngeo en su interior. En el medio va a estar delimitado el istmo de las fauces, que conforma lo que es la fosa amigdalina, donde encontramos a la amígdala. Todo esto es el istmo de las fauces, delimitado por estos pilares, la base de la lengua y el velo del paladar. Por delante vamos a tener lo que es el istmo faringobucal, conformado por los arcos palatoglosos, y por detrás
el istmo nasofaríngeo. Esto generalmente lo pasamos por arriba cuando vemos anatomía de orofaringe, pero para mí son las cosas más importantes para destacar de la anatomía de orofaringe. Y hay un video que explica por qué. Esto es un compañero respirando por la nariz y por la boca de forma alternada. Acá vemos cómo respira por la boca, acá vemos cómo respira por la nariz. Lo que nos parece tan natural y tan cotidiano a la hora de respirar por una u otra forma, alternar esta respiración, justamente, está dado por la musculatura del paladar. Si contraemos a los músculos palatoglosos, el velo del paladar se afronta a la lengua, haciendo que esté libre la vía para que pase, por ejemplo, el aire por la nariz hacia la faringe, pero si se contraen los músculos palatofaringios, vamos a tener lo contrario. El velo del paladar se va a afrontar a la pared posterior faríngea, va a cerrar la comunicación entre la orofaringe y la nasofaringe, y el aire va a pasar exclusivamente por la cavidad oral. Y esto, a la hora de la deglución, es muy importante. Justamente el cierre del istmo nasofaríngeo, lo vemos acá mismo, es cuando el velo del paladar se va para atrás. Este cierre es lo que hace que no haya reflujo nasal del alimento. Esto es algo que pasamos por alto, que no se le da importancia, pero justamente lo que hace al velo del paladar, lo que hace a su función. ¿Cómo está dada esta función? Justamente por estos músculos. Palato estafirino es un músculo ya de escasa relevancia, está en la línea media, va a la úvula. Pero después tenemos al palato faríngeo, que como dije, es lo que hace al arco posterior del velo del paladar, y al palato gloso, que es lo que hace al pilar anterior del velo del paladar. Después tenemos a lo que es el tensor del velo del paladar, que lo tenemos acá, en el lado izquierdo. Esto es una vista desde atrás del velo del paladar, con disección realizada, que va a reflejarse, va a usar como una polea a la apófisis pterigoides, y tenemos al elevador del velo del paladar. La función de estos músculos no se diferencia mucho, pero la importancia que tienen es su relación con la trompa auditiva. Ya tenemos que saber a esta altura que ambos peristafilinos, o tensor elevador del velo del paladar, cumplen una función muy importante en lo que es la apertura de la trompa auditiva. Son justamente los músculos que al movilizarse hacen una apertura intermitente de la trompa auditiva, evitando que justamente hayan patologías crónicas del oído medio. Puedo hablar de amígdalas. Capaz no sepan, por ejemplo, a esta altura. No hay mucho para aclarar. Se forma un pliegue triangular en el borde anterior, que es el pliegue triangular de His, que también se eleva hacia el borde superior, que oculta un poco la amígdala, la puede encastillar un poco, este pliegue triangular de His, y la amígdala no está adherida a los pilares del velo del paladar. Está con sus espacios pre- y retroamigdalinos. Justamente esta falta de adherencia total y estos espacios pre- y retroamigdalinos son los que nos permiten, a la hora de hacer una amigdalectomía, tomar a la amígdala, traccionarla y llevarla para afuera. También tenemos una fosita supraamigdalina, superiormente, que es un vestigio de una hendidura branquial, que después vamos a resaltar. Por debajo, generalmente los gráficos no lo muestran mucho, pero la amígdala se continúa un poco con lo que es la tonsila lingual. Las amígdalas, no voy a ponerme a hablar de la clasificación de amígdalas, pero sepamos que las amígdalas son muy variables, y aparte de la clasificación de amígdalas por su tamaño, vamos a tener amígdalas pediculadas, engastadas o encastilladas, que son justamente cuando se ocultan por este pliegue triangular por detrás de la mucosa, y toca primero retirarlas de su fosa para poder visualizarlas en su totalidad. La conformación histológica de las amígdalas son órganos linfoides, pero lo que me interesa remarcar en este corte histológico es la cápsula. La cápsula está conformada por elementos fibroelásticos mezclados con fibras musculares. Esa es una definición del libro de lo que es la cápsula amigdalina. Es lo que nos separa a la amígdala, que tenemos acá, con, por ejemplo, los músculos constrictores.
el músculo constrictor superior en este caso. La cápsula amigdalina envía tabiques fibrosos, y es importante recordar lo que es la cápsula amigdalina, porque esta es la cápsula que vamos a usar para la disección de la amígdala, justamente en lo que es la técnica extracapsular. Hay que respetar de que la cápsula se quede con la amígdala y separar a la cápsula del constrictor. El resto de la anatomía de la amígdala está conformado por criptas con un linfoepitelio no uniforme reticulado. Esta es la definición del libro, no voy a poner a hablar tanto de histología, pero esto no es menor, la falta de membrana basal en alguna de sus partes. ¿Por qué es no menor esto? Justamente la falta de membrana basal es lo que se adjudica a que en la amígdala haya patologías por el virus HPV, que luego va a dar, por ejemplo, cáncer de orofaringe. Justamente esta falta de membrana basal es lo que hace que ataque fácilmente a estas estructuras, que le falta a esta membrana basal, el virus, y se replique en estos lugares. Y también que se profundice más rápidamente el cáncer amigdalino. Este mismo principio aplica para cualquier tejido linfoide de la orofaringe. En cuanto al espacio periamigdalino, el espacio periamigdalino va a estar conformado por el espacio que encontramos entre lo que es la cápsula amigdalina, como en este mismo corte que mostré previamente, un corte axial a nivel de amígdala, es el espacio que tenemos entre la cápsula y el constrictor de la faringe. Como vemos, acá no hay ningún espacio, están pegados. Justamente el espacio periamigdalino es un espacio virtual. Solamente podemos verlo cuando está alterado por patología, o cuando está, por ejemplo, de forma quirúrgica alterado. Por ejemplo, ¿dónde vemos el espacio periamigdalino? Justamente cuando tenemos un absceso periamigdalino, cuando tenemos una acumulación de material purulento en este lugar. Si no, el espacio periamigdalino es inexistente. En el lecho amigdalino, una vez retirada la amígdala, ¿qué vamos a encontrar? Que estas son cosas muy importantes a la hora de hacer una amigdalectomía, es justamente el lecho que se va a poner a sangrar y hay que cauterizar, pero también hay que respetar a su vez. Vamos a encontrar al músculo constrictor superior, a la fascia faringobacilar, por fuera del constrictor superior, al músculo estilogloso, la fascia faringobacilar. Acá, por ejemplo, vemos también el nervio glosofaríngeo, que tiene relaciones muy estrechas con lo que es el polo inferior de la amígdala, al constrictor superior, y acá está sin su mucosa a los músculos palatogloso, que está por delante de la amígdala, y palatofaríngeo, que está por detrás de la amígdala. Acá vemos que su lecho está conformado por el constrictor superior. Si se retira este lecho del constrictor superior, vamos a ver relaciones vasculares que más adelante voy a remarcar, pero no menor hablar de la arteria facial y el músculo estilogloso que tenemos acá. No es menor hablar de irrigación de la amígdala. Este es un gráfico de la irrigación de la amígdala de forma invertida. En la parte de abajo vamos a encontrar lo superior, y en la parte superior vamos a encontrar lo inferior, y esto después voy a explicar por qué hoy en día es importante, que la irrigación de la amígdala está dada por la arteria lingual, dorsal, o la arteria lingual de forma directa, que es su principal pedículo vascular. Por eso muchos hacen énfasis en hacer un control sanguíneo, ya sea con cauterización o con capaz una ligadura, más que nada del polo inferior, no tanto de otros sectores de la amígdala, justamente por el calibre de arterias que pasan por el polo inferior, aunque capaz no todos comparten esta idea. También por la arteria palatina ascendente, rama de la arteria facial. La arteria faringe ascendente va a emitir generalmente dos ramas, y también tenemos la arteria palatina descendente, rama de la maxilar interna, que va a dar otras ramas a la maxilar, a la amígdala, quiero decir. Justamente a la hora de hacer hemostasia de la amígdala, vamos a tener que controlar el sangrado de todas estas arterias. Después, de base de lengua, valéculas, no hay mucho para decir. La base de la lengua está conformada principalmente por tejido linfoideo, por detrás de la B lingual, que nos delimita
a lo que es una parte anatómica más de cavidad oral, que embriológicamente es de cavidad oral, también de una parte que embriológicamente ya es más de endodermo, que está también conformada por tejido linfóide. Y las valéculas, simplemente el espacio que tenemos entre la epiglotis y la base de la lengua, delimitada por los pliegues gloso-epiglótico medio y lateral. No hay mucho más que decir de esto. Y acá, capaz sí mencionar la estrecha relación que tienen con el polo inferior de la amígdala. Acá, más en detalle, un repaso de lo que es la irrigación desde otra vista. Acá vamos a encontrar la arteria facial con una rama ascendente, ramas de la arteria lingual, después ramas de la arteria faríngea ascendente y ramas de la palatina descendente, todo yendo a la amígdala lingual, a la amígdala palatina, quiero decir. Y la amígdala lingual irrigada más que nada por ramas de la arteria lingual, que acá lo vemos en mayor detalle. Insisto, a la hora de hacer hemostasia de la amígdala, se hace hemostasia de estas arterias. ¿Qué pasa acerca del lecho amigdalino? ¿Cómo está conformado el lecho amigdalino? Generalmente tenemos la idea de que el lecho amigdalino va a estar conformado por el músculo constrictor superior, que es justamente el gráfico que tenemos acá, el de la izquierda. Pero hay estudios que muestran que este no es el caso siempre. Justamente, generalmente, lo que vamos a encontrar es el caso de la imagen de la mitad, que, según estudios, está en más de la mitad de los casos. ¿Qué es lo que nos muestra el gráfico del medio? Que el músculo constrictor superior va a estar cubriendo parcialmente al lecho amigdalino. Esta línea punteada marca dónde está la amígdala. Justamente parte del lecho amigdalino va a estar desnudo, va a estar sin músculo constrictor, va a estar en una estrecha relación con las estructuras vasculonerviosas que hay en su profundidad. En este caso, el nervio glosofaríngeo, o sea, está directamente en relación con el nervio glosofaríngeo. E incluso, en una menor cantidad de casos, el lecho amigdalino no tiene nada de músculo constrictor superior, que según este estudio, lo vamos a tener en el 20% de los casos. ¿Por qué remarco esto? No estar confiados de que al sacar una amígdala vamos a tener un plano protector, un plano de defensa de las estructuras vasculonerviosas más profundas. A veces no existen. Por eso hay que respetar y cuidar mucho al lecho amigdalino, porque a veces el lecho amigdalino no es muscular. Para seguir bajando, hipofaringe. En hipofaringe no hay mucho para hablar. Tenemos a los recesos piriformes, a los laterales de la laringe, que antes se llamaban canales faringolaringios, que va a estar delimitado por los aritenoides y los repliegues aritenoepilóticos medialmente, y hacia lateral vamos a tener al cartílago tiroides y la membrana tiroidea. Por acá es donde baja el alimento. No puede bajar por la línea media porque hace una prominencia muy marcada de la laringe, entonces el alimento va a pasar por estos lados. Acá es difícil verlo, pero a veces se lo encuentra en algunas personas, capaz más delgadas. Tenemos transcurriendo al ramo interno del nervio laringe superior, en la profundidad del receso piriforme, como lo vemos acá. El resto de la conformación de la hipofaringe va a estar dado por su pared posterior y por lo que es la región retrocricoidea en la parte de abajo, como lo vemos acá. Acá, en esta parte de más abajo, vamos a tener representado al músculo del esfínter esofágico superior, nuestro límite inferior de la faringe. Más allá de esto, va a ser todo esófago. La vascularización de la faringe no va a ser muy distinta a la que ya vimos para la amígdala. Vamos a tener a la arteria palatina ascendente, rama de la arteria facial, y a la arteria faringe ascendente, rama de la carótida externa. Otras ramas arteriales que vamos a tener en la fosa arteriopalatina, una rama faríngea de la arteria maxilar interna, que va a la nasofaringe, que tiene un recorrido muy particular, es una larga historia, y a la arteria tiroidea superior, que la vemos acá. Más que nada va a vascularizar al constrictor inferior. Pero no hay mucho detalle, no hace falta saber mucho más que esto de vascularización de la faringe, ya que capaz, excepto alguna gente que haga algún colegrafo en particular, que en casos raros, con los músculos de la faringe, no hay tanta aplicación clínica de la vascularización de la faringe. La inervación es
muy compleja, la inervación de la faringe. No me voy a poner en detalle. Puse este gráfico de un estudio justamente para mostrar lo complejo que es. Vamos a tener, para remarcar, al nervio glosofaríngeo, que va a inervar a una parte lateral del constrictor superior, al músculo estilofaríngeo, y el resto va a ser plexofaríngeo. El plexofaríngeo va a estar conformado principalmente por el nervio vago, con aportes menores del glosofaríngeo. Hay algunos músculos de lo que es la faringe como parte del constrictor inferior, y por ejemplo lo que se llama músculo criscofaríngeo, que conforma el esfínter superior del esófago, que va a tener aportes del ramo externo del nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente. Pero son aportes menores. Esta complejidad de la inervación de la faringe explica por qué no hay tanta conservación de la inervación de la faringe si uno hace cirugías acá. Es típico, al hacer una cirugía en la faringe, dejar con disfagia al paciente justamente porque no se puede preservar indemne a la inervación faríngea. Si uno se mete en esta región anatómica, posterior y lateral a la faringe, va a dañar a su inervación. Otro concepto acerca de lo que es la faringe, en general, es el anillo linfático de Waldeyer. Ya hablé un poco de cada una de estas estructuras, de lo que es la amígdala faríngea, o la adenoides. Después más abajo tenemos a la amígdala tubaria, de Gerlach, a la amígdala palatina, o lo que llamamos amígdala común y corriente, y la amígdala o tonsila lingual. Toda la orofaringe va a tener estructuras linfáticas, que es lo que histológicamente se conoce como MALT, el tejido linfoideo asociado a mucosa. El anillo linfático de Waldeyer es un MALT no contiguo, que justamente este mismo tipo de tejido linfático vamos a encontrar a nivel del intestino. Tiene su función linfática, o linfoide, a nivel de la respuesta inmune, aunque no se sabe a ciencia cierta cuánto ayuda en el desarrollo del hombre esta respuesta inmune. La tonsila faríngea va a tener un volumen máximo a los 6 años de edad, y la tonsila palatina un máximo a la pubertad. Después van a entrar ambas en fibrosis y atrofia grasa, la adenoidea, que como vemos acá, a los 8 o 10 años, y la tonsila palatina en la adultez respectivamente. Acá tenemos la misma imagen que mostré antes, de una adenoides en el adulto, lo pequeña que es, está muy lejos de obstruir la vía aérea, pero en un niño es muy parecido a lo que es una amígdala palatina, y puede llegar a ocluir la vía aérea. Acá lo mismo, tenemos un niño, amígdala palatina, que casi que ocluye toda la vía aérea, y en un adulto, ya con fibrosis y atrofia grasa. Voy a ponerme a hablar de relaciones. Va más rápidamente, pero voy a detenerme más en las relaciones más importantes. Las relaciones anteriores son las que ya mostré. Tenemos cavidades nasales, velo del paladar, cavidad oral y laringe, anteriormente, de superior a inferior en ese orden. Hacia posterior vamos a tener músculos prevertebrales y las vértebras. Y también fascias. Acá vamos a tener, primero voy a distinguir en el espacio perifaríngeo a lo que es el espacio retrofaríngeo y el espacio laterofaríngeo. El espacio retrofaríngeo, vamos a tener al espacio retrofaríngeo propiamente dicho, que va hacia la carina, que va a estar delimitado por lo que es la fascia alar. Entonces, entre lo que es la fascia faringo-basilar, que recubre externamente la faringe, y la fascia alar, que va entre ambos, en este corte axial podemos ver que va entre ambas vainas carotídeas, se va a delimitar un primer espacio, que solamente llega hasta la carina, solamente llega hasta lo que es el tórax. Por detrás de la fascia alar, entre la fascia alar y la fascia prevertebral, vamos a tener el espacio peligroso, que este va a estar el diafragma. En el espacio peligroso descienden mucho más rápidamente lo que son abscesos. Estos de vuelta, igual que el espacio periamidalino, son espacios virtuales. No existen a menos que
haya un proceso infeccioso. Detrás del espacio peligroso vamos a encontrar al espacio prevertebral. El espacio laterofaríngeo cervical vamos a tener no mucha cosa. Vamos a tener a las carótidas, acá vemos la bifurcación carotidia, la vena yugular interna, el nervio vago, el tronco simpático, y también vamos a tener al hipogloso. No hay mucha cosa interesante, pero sí es importante a la hora de meterse en una cirugía en esta región, tener en cuenta estas estructuras para protegerlas. Se vuelve un poco más compleja la cosa en lo que es el espacio laterofaríngeo cefálico. En este corte axial, esquemático, a nivel de lo que es la cavidad nasal y cabum, vamos a encontrar un espacio preestilio, todo acá por delante lo vamos a ver, el espacio preestilio, y un espacio retroestilio, dividido por lo que es la apófisis estiloides y sus músculos y ligamentos asociados al ramillete de Riolano. El músculo estilogloso, estiloioideo, estilofaríngeo. En la parte más medial vamos a tener al espacio pterigofaríngeo y en la parte más lateral al espacio pterigomaxilar, lo que conocemos como fosa infratemporal. Es todo esto, divididos ambos por el músculo pterigoideo medial. Acá, en este espacio preestilio, en la parte más superior vamos a encontrar a la trompa auditiva. Acá más abajo, en un esquema más pasando por lo que es amígdala, vamos a encontrar el típico esquema que sabemos ya de la facultad, del espacio laterofaríngeo. Vamos a encontrar al músculo pterigoideo medial, al espacio preestilio, y lo que es el constrictor superior en relación con la amígdala. Esto de vuelta es importante para la hora de hablar de amigdalectomía. Este es un espacio típico que podemos lesionar a la hora de una amigdalectomía. Vamos a tener al nervio glosofaríngeo y las arterias tonsilares, que ya las mencioné previamente. Y vamos a tener, capaz, un extremo de la glándula submaxilar. Es más interesante el espacio retroestilio, por detrás del ramillete de Riolano, donde tenemos a la arteria carótida interna, a la vena yugular interna y nervios. Glosofaríngeo, vago, accesorio, hipogloso y el trompo simpático. El único que tiene una relación más interesante, se puede decir, en este espacio es el glosofaríngeo, ya que atraviesa al ramillete riolano para irse hacia el espacio preestilio. Pero no es tan fácil como parece la cosa, porque si yo les mostraba este esquema, parece que la arteria carótida interna no tiene nada que ver con la amígdala. Pero en realidad no es tan así. La arteria carótida interna se acerca bastante a la amígdala. Hay estadística que dice que está a 2,5 centímetros de la fosa tonsilar, principalmente en su polo superior de la amígdala, y la arteria carótida externa va a estar también muy cerca de la amígdala, pero más que nada en el polo inferior de la amígdala. En los niños pequeños, niños de menos de 11 kilos, la distancia hasta la amígdala puede ser incluso de 1,5 centímetros. Otras arterias que se van a acercar mucho a la amígdala son, por ejemplo, la arteria facial, que la tenemos acá, dando una vuelta, y nos va a emitir acá mismo la arteria palatina ascendente. Son todas arterias que se pueden lesionar en una mielectomía. Obviamente la carótida interna no está siempre tan cerca de la fosa tonsilar, no es que hay que tenerle miedo a la hora de hacer una mielectomía, pero hay que estar cautos de todas formas, porque hay muchos estudios, ya sea por imágenes o en estudios cadavéricos, que nos muestran distintas relaciones de la carótida interna. Acá tenemos estudios de disección cadavérica, por ejemplo, que nos muestran, acá con el número 2, en todas las imágenes nos va a aparecer la carótida interna, con el número 1 a la carótida externa. Generalmente vamos a tener, más de un 70% de los casos, una carótida interna recta, paralela a la faringe, sin ningún problema. Pero muchas veces nos va a dar lo que es una convexidad medial, que se acerca un poco a la faringe, y lo que es, en otros casos, un 5%, dicen, lo que se llama un kinking, que es un codo. Que con este tipo de codos puede acercarse bastante a lo que es la pared faríngea, a lo que es la amígdala. En 2% de los casos justamente está muy cercano a lo que es la pared faríngea. Y hay reportes de casos, de 10.000 casos de pacientes
donde se reporta que hay pulsación de la carótida interna a nivel faríngeo. En este tipo de pacientes, en este 2% de los casos, es donde hay que respetar al lecho amigdalino, donde hay que respetar mucho al paciente, a la disección, a la hora de abordar al lecho amigdalino. Después, como dato color, coiling, que es una carótida interna dando una vuelta entera, es mucho más raro de encontrar, pero puede llegar a existir. Esto voy a ir un poquito más rápido, como para ir terminando, pero esto es lo que está en boca hoy en día de todo lo que es anatomía de la orofaringe, lo que es la anatomía inside out, de adentro para afuera. Casi todo lo que les mostré hasta ahora es anatomía de afuera para adentro. Pero, ejemplo, si queremos hacer una cirugía oral transrobótica, o capaz no hacerla, porque no muchos van a tener la suerte de hacerla, pero si queremos entender una cirugía oral robótica, o transoral robótica, como tenemos acá, tenemos que entender algo de anatomía. Como concepto inicial, voy a aclarar que para este tipo de cirugías, el paciente va a estar dado vuelta. O sea, la anatomía se estudia a la inversa. Acá tenemos, en esta imagen, la úvula abajo y la lengua arriba. Y así es como se estudia esta anatomía aplicada a la cirugía robótica, la perspectiva robótica, como se le está diciendo. Entonces, en este corte esquemático, tenemos a la amígdala. Una vez que se reseca la amígdala, vamos a tener al arco palatogloso, que si se lo rebate hacia medial y se empieza a disecar en este lado, llevándose para medial al constrictor superior, vamos a ver a todas estas estructuras. ¿Qué tenemos acá? A músculo estilogroso, a la arteria lingual dorsal, vamos a tener a la arteria facial, y ramas de la arteria faringe ascendente, y ramas de la palatina descendente. Son todos músculos que hay por acá. Acá, una disección cadavérica, donde vemos todo esto, que vamos a tener a este nivel la arteria lingual dorsal, dando ramas amigdalinas. Después, acá vamos a tener a la arteria faringe ascendente. Acá también vamos a tener a la arteria palatina descendente, dando una rama. Y también ramas de la facial, por esta zona. Acá está el músculo estilogroso, y acá el músculo pterigoideo medial. Si se lo diseca un poco más todo esto, vamos también a ver todo lo que es un plexo venoso, pero lo que más quiero resaltar es esto, lo que tenemos en I, con la letra I y la letra K. Es lo que mencionaba antes, acá tenemos a la arteria carótida interna y la arteria yugular interna. Saber siempre que nos metemos en este espacio, ya sea con un robot o no, vamos a tener a la arteria carótida interna en relación con su polo superior y la yugular interna. Es un espacio a respetar, este de acá. También la cirugía robótica transoral nos da disecciones de lo que es la base de lengua. Acá tenemos al músculo hiogloso, nervio lingual, arteria lingual. Esto de acá abajo es posterior, esto de acá arriba es anterior. Acá tenemos la epiglotis y una disección parcial de la base de lengua. Acá una disección cadavérica, donde vamos a tener las ramas de la arteria lingual a la base de lengua. Entonces, esto es simplemente una breve introducción para que sepan la importancia de la anatomía orofaringea hoy en día que se está haciendo este tipo de disecciones. Pero recordemos que a pesar que no tenemos un robot, igual a veces como otorrinolaringólogos nos metemos mucho a disecar estas zonas, que igual de todas formas está bueno repasar anatomía de adentro para afuera, particularmente si surge alguna complicación intraquirúrgica. Luciano, discúlpame, nos quedan 5 minutitos. ¿Vale? Voy cerrando entonces. De dilución, a ver que es un tema bastante complejo. Hay muchos músculos y muchos nervios en cuanto a la dilución. En la dilución hay que tener en cuenta que están estas distintas funciones: el control del bolo en la cavidad oral, la transferencia del bolo a la orofaringe, la protección nasofaringea, la protección de la vía aérea, y la transferencia del bolo a través de la faringe. Casi todas estas funciones están dadas por la faringe. Y la inervación bastante fina y la coordinación entre sus músculos, que es bastante compleja. Es justamente esta coordinación bastante compleja lo que hace muy difícil la rehabilitación de la dilución. En la dilución, pura anatomía. Generalmente en las biodiluciones nosotros tenemos
este tipo de visión, pero prefiero esta imagen donde capaz vemos un poquito mejor las estructuras de la faringe y la laringe. El velo del paladar lo tenemos acá. Siempre el velo del paladar va a ir hacia posterior para controlar que todo el bolo oral no vaya a la cavidad nasal. La laringe se eleva con la ayuda de los constrictores y los músculos suprahioideos para contactar a lo que es la base de la lengua y cerrar la laringe. Y otras cosas que vale la pena remarcar, como tenemos a la hipofaringe acá representada justamente cuando vemos al bolo bajar rodeando la laringe. Justamente acá respeta mucho en la biodelusión el bolo alimenticio, el paso que le dan los recesos piriformes. Acá vemos cómo lo rodean. Pero obviamente, para hablar de imágenes, vamos a tener otras ocasiones. Voy a terminar pasando un poco la embriología. Esto es un repaso rápido. Me voy a poner a hablar de los resabios más que nada. Los arcos branquiales o arcos faringeos son los que nos van a dar las distintas estructuras de la faringe y muchas otras estructuras del macizo craneofacial. No voy a ponerme a hablar de todo esto. Estos gráficos están en todos lados. Lo que sí, sepamos que, más que nada, los constrictores faringeos están dados más que nada por los últimos arcos branquiales, y entre los arcos branquiales vamos a tener hendiduras. Hendiduras que nos van a dar el conducto electivo externo, y hendiduras que nos van a dar quistes branquiales o fístulas. Estos quistes branquiales, si están sin apertura, los llamamos simplemente quistes. Si están abiertos hacia un extremo, los llamamos senos. Y si están abiertos en sus dos extremos, los llamamos fístulas. El más típico es el del segundo arco branquial, como lo tenemos acá. Pero tenemos algunos mucho más raros del primer arco branquial, distintas variantes. Esto es más patología específica. No voy a entrar en detalle, además es patología muy rara si hablamos de los otros arcos branquiales. Pero sepamos que siempre pueden existir este tipo de arcos branquiales. Algo más común es el conducto tirogloso, que va a estar justamente en el agujero ciego de la lengua, que va a estar entre la base de la lengua y el dorso lingual, que acá lo vemos haciendo una prominencia justamente por arriba de lo que es el cartílago tiroideo, y a veces se puede exteriorizar como le pasó a esta paciente, que son justamente vestigios de lo que es la embriología. Este conducto tirogloso en la adultez nos puede dar el quiste tirogloso. Pero algo capaz que no se habla tanto, que con lo que quiero terminar, es esto, la bolsa faríngea y el quiste de Tornwald. Como resabio embrionario importante tenemos a la bolsa faríngea, o bolsa de Luschka, que normalmente vamos a tener un pequeño receso en la línea media del adenoides, que está a veces profundizado, nos puede dar este receso, esta profundización de la mucosa que contacta el hueso, como tenemos esta tomografía, que este es una verdadera bolsa faríngea, que está dado justamente por la notocorda, que cuando se retrae arrastra parte de la mucosa de la faringe, y a veces deja estos resabios. Esta bolsa faríngea no tiene nada de relevante, justamente está en un 7% de las personas y no hace nada. El problema es que capaz, por inflamación o alguna cirugía, esta bolsa faríngea se cierra sobre sí misma y nos genera lo que es un quiste. Lo que es un quiste de Tornwald, justamente cuando esta bolsa se cierra sobre sí misma, nos genera un pequeño quiste en la línea media, y lo que hay que hacer es marsupializarlo al exterior. Justamente este es un resabio embrionario del desarrollo de la notocorda al retraerse en la embriología. No es más que nada que eso. El epitelio faríngeo que se va para adentro. Y una última cosa con la que voy a terminar, la hipófisis faríngea, que endocrinológicamente hoy en día no tiene mucha importancia, aunque hay reportes de casos que funciona y que secreta hormonas endócrinas, la hipófisis faríngea, que no es más que un vestigio del camino que hace desde la nasofaringe, todo lo que es el canal craneofaríngeo, o bolsa de Rathke, que va desde la faringe hacia la hipófisis anterior, que va a formar lo que es la hipófisis anterior, que hace todo un recorrido a través de lo que es el basi de esfenoides.
Esto a veces nos deja tejido ectópico en su camino y nos va a dar patología de craneofaringioma, que obviamente el craneofaringioma, lo que es la bolsa de Rathke o quiste de Rathke, lo vamos a asociar con patología intracraneal, pero en muy raros casos pueden aparecer estos quistes, distintos al quiste de Thornwald, a este nivel justamente en el cavum, como vestigios embrionarios de esta migración del tejido faríngeo del ectodermo hacia lo que es la hipófisis. Bueno, espero no haberlos abrumado con todo esto, pero eso sería todo.